Hola gente linda, soy Shio. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020 y este video es sobre cómo me fue en la Suprema Corte de Justicia en el taller de mecanismos jurídicos para la protección de mujeres, que fue el jueves y viernes de la semana pasada y que si me siguen en Twitter o en Facebook vieron que andaba yo por ahí. Antes de entrar ahí, alguien puede que me diga, ¿por qué te ves tan roja de la cara? La respuesta es que me regalaron una microdermoabrasión. Y antes de que alguien diga, estás reificando el cliché de lo que es una mujer, no, lo que tengo es que soy muy hedonista y si me regalan un masaje, lo acepto. Si me ponen una mascarilla, la acepto, porque la verdad es que me gusta que me hagan kirikiri. Entonces, pues acepté que me hicieran kirikiri. Y bueno, salud por el hedonismo. Mm, que por cierto, antes de narrarles cómo me fue, quiero enseñarles esto que está acá. Soy yo, hecha de maripositas de papel. Y me regalaron este cuadrito hoy en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Se supone que iba a dar una conferencia, no se pudo porque había una asamblea donde estaban discutiendo con el director acerca de su reelección y bueno, será en otra ocasión. Y ahora sí entro de lleno. El foro era un foro hispanoamericano. Bueno, era un foro latinoamericano, porque si digo hispanoamericano, bueno, parece que está España. Bueno, el punto es que era latinoamericano, pero no me queda. Creo que sí, no había representación de Brasil, pero en principio creo que sí tiene alcance sobre Brasil. Había representación de Nicaragua, de Puerto Rico, de Chile, de Argentina, obviamente de México. Um, Fue parte de una semana de actividades que tuvo aquí la Suprema Corte de Justicia con todos los poderes judiciales que invitaron y que pudieron ir. Y básicamente se invitó a todos los de la OEA, eh, que han ratificado las convenciones en contra de la violencia contra la mujer, que básicamente es toda América Latina menos Estados Unidos y Canadá, porque bueno, Estados Unidos es una de las cosas que hace para mantener, digamos, para mantenerse libre de las cortes internacionales es que nunca ratifica los tratados. Canadá suele hacer eso porque imperio chiquito, pero parece que ya va a ratificar ese tratado. Con eso implicaría que ya también convenciones como Belém do Pará o la CEDAW van a tener alcances allí, ¿no? Pero bueno. A mí me invitaron, iban a haber 3 mesas. La primera era sobre derechos sexuales y reproductivos, la segunda era justamente sobre feminicidio, y ahí iba a estar yo hablando de transfeminicidio. Y la última era sobre migración, o más bien movilidad humana, como le dicen ahora después de que la categoría de migración se llenó de tantos estigmas que bueno. El foro me gustó, la verdad fue una experiencia muy interesante. Claro que al final la observación que hicieron varias era pues que esperábamos que el foro no se quedara allí, o sea que realmente nuestras observaciones se tradujeran en alguna clase de acción. Y bueno, nos recibió el presidente de la Suprema Corte, las 3 ministras, y la que de alguna manera acompañó todo el evento fue la ministra Piña, que se comprometió a que todo lo que se dijera ahí se iba a tratar de instrumentar a nivel del Poder Judicial en México. Pues yo pongo chonguitos porque muchas cosas que se dijeron serían muy buenas. De manera resumida, de la mesa de derechos sexuales y reproductivos, una de las cosas que más me llamó la atención, que yo no sabía, pero que también me pareció una cosa muy interesante, es que cuando empezaron a contar la historia de las batallas por la interrupción legal del embarazo, le hace el aborto, fueron contando cómo durante mucho tiempo estaban centradas en si el feto tenía derecho a la vida, si tenía derecho a la protección jurídica, que realmente estaban centradas allí y que fue muy difícil arrancar esta discusión de allí y ponerla en términos del derecho de las mujeres a decidir. Pero una de las cosas que dijeron, y esta es la que me llamó mucho la atención, es que se empezó a invocar que el derecho a la salud
de las mujeres implica un derecho a un proyecto de vida. Y eso me pareció súper interesante, porque decían que el derecho a la salud, en este sentido amplio, no es solamente un derecho a no tener una enfermedad, ¿no? Porque en ese sentido implicaría patologizar un montón de cosas que hoy el derecho a la salud acompaña, como la vejez, como los embarazos, etcétera. Y que al ampliar el derecho a la salud para considerar que el estado de salud también es este estado de bienestar, el derecho a la salud queda entonces conectado. Yo no soy abogada, no me pregunten los detalles, pero queda conectado con la idea de que el estado de salud requiere un bienestar físico y psicológico que tienes que acompañar. Y ese bienestar físico y psicológico requiere demanda el derecho a un proyecto de vida. De allí que un embarazo no deseado que se le impone a una mujer es una violación a eso, al derecho a un proyecto de vida, y por tanto estaría vulnerando su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, yo no soy abogada, yo ignoro realmente cómo se ha llevado esta discusión. No, admito que he estado muy lejos de ella, pero me pareció una argumentación súper interesante porque evidentemente rebasa el tema del aborto, ¿no? El tema de que el derecho a la salud implica el derecho a un proyecto de vida es fundamental, por supuesto, para personas que no van a tener un proyecto de vida reproductivo, pero que de alguna manera, como parte de su exigencia a un derecho a la salud, quieren que el Estado les dé facilidades para tener una vida digna, una vida feliz. Y eso me pareció bien interesante, me pareció fascinante. Luego llegó a la mesa sobre feminicidio. Eh, Evidentemente quizás era la mesa más dura por todo lo que ha pasado en México, con los casos de Ingrid y de Fátima, con tantos casos, de alguna manera una mesa particularmente dura para México, para la semana pasada, eh, porque por ejemplo había un grupo de argentinas que habían sido las arquitectas de Belém do Pará, que es una convención fundamental en la lucha contra las mujeres, contra la violencia contra las mujeres, que decían, es que las convenciones ya están firmadas, los marcos jurídicos ya están, exijan que se cumplan. Y en un país como México de repente dices, pues es que la ola de violencia es tal que creer que eso nos va a resolver el problema quizás es, de repente sonaba tan utópico. Pero bueno, tuve la oportunidad de conocer a María, ya le estoy cambiando, Figueroa, eh, no, que es esta chica ingeniera geofísica que hizo este mapa sobre los feminicidios en México. Yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez. Yo creo que poca gente ha querido realmente verlo con detalle. Yo admito que lo he visto, pero nunca lo había visto con detalle. En parte porque me parece un poco brutal, ¿no? Y sí se lo dije, le dije, híjole, es que tu trabajo es muy importante. Le digo, pero también requiere mucho estómago, ¿no? Y ella, de hecho, me dijo, pues que sí, que ella hace mucha bicicleta, porque dice, sí, dice, a veces me voy y hago 11, 12, 13, 15 kilómetros en bicicleta, ¿no? Algo que me impresionó y que dije, qué mal estamos en este país, que tiene que ver con escucharla a ella, y que además yo se los dije, ¿no? Les dije que yo esté aquí siendo la única mujer trans invitada, y que además se me considere de alguna manera alguien que puede decir algo sobre transfeminicidio, pues me hace ver realmente lo poco que sabemos de estos temas, ¿no? Porque yo así que digan, uy, qué bárbara, lo he estudiado mucho, pues no. En el caso del feminicidio, digamos, en general para toda la población femenina, había personas, había especialistas que llevan 30, 40, 20 años estudiando el feminicidio. Y es muy impresionante lo que es dedicarte 20, 30 años y todo el conocimiento que se ha ido generando. Y de repente yo decía, bueno, sobre el transfeminicidio, pues, ¿qué sabemos, no? Y tenemos por ahí los datos de letra S, los datos, por supuesto,
Centro de Apoyo a las Identidades Trans, ensayos que por aquí y por allá, pero no tenemos esta sistematización, este trabajo de décadas. Y quizá esa fue mi primera observación, decirles, nos falta generar experticias. Y es algo que en estas últimas semanas me he dedicado a pensar, no solo para este tema, lo pienso, por ejemplo, para un chico que, eh, pues, la verdad lo aprecio mucho, lo considero no solo un estudiante, sino alguien que me cae muy bien, que se llama Lenin, y que está haciendo, por ejemplo, su tesis sobre hombres gays con discapacidad. Y realmente me doy cuenta que en muchos temas apenas estamos creando las experticias necesarias. Que hay gente que estudia diversidad sexual, hay gente que estudia discapacidad, pero ¿cuántas personas realmente estudian desde perspectivas interseccionales esos cruces? Y hay veces que sí, que estamos creando apenas estas experticias. También se lo decía el otro día Alejandro Brito. En México no tenemos a mucha gente que, por ejemplo, estudie cómo los procesos de contaminación afectan de manera diferencial a las poblaciones LGBT o a las personas que viven con VIH. Ese cruce pues realmente no lo hace nadie, ¿no? Y hay otros países donde sí, ¿no? Entonces esto sí me llevó clarísimo a una observación y es, a veces el primer reto que tenemos es el de generar experticias. Porque yo les dije, pues es que yo realmente no me considero una experta en transfeminicidio. Lea y yo tenemos por ahí 2 ensayos sobre eso. Es un tema sobre el que hemos leído, hablado, pero de ninguna manera se compara con el trabajo que han hecho tantas colegas sobre el tema de feminicidio, ¿no? Entonces esa sí fue mi primera observación. Nos falta crear experticias. Y en el caso de esta mujer ingeniera geofísica, creo que hizo el mapa, me queda claro que ella solita desarrolló toda una experticia en una especie de cartografía del feminicidio. Y ahí me di cuenta que a veces no basta con crear una experticia si esta experticia no recibe realmente un apoyo más sólido, ¿no? O sea, por supuesto alguien puede decir, bueno, pero la invitaron. Pero es que ella debería estar dirigiendo a una unidad de análisis en alguna secretaría, capacitando a las autoridades de todo el país. Eh, de nada sirve que hagas una experticia que se queda en tu casa y donde todas las autoridades te aplauden tu trabajo, te lo quieren comprar de vez en cuando, pero que no se integra ni a las universidades, ni mucho menos a, por ejemplo, al Estado mismo, y en este caso debería estar integrado. O sea, de verdad fue un placer conocerla, fue un honor conocerla, porque de repente me empezó a hablar de patrones incluso dentro del transfeminicidio, ¿no? Ella me dijo, ve el mapa. Dice, porque yo también capturo cosas que tienen que ver con transfeminicidio. Y yo le dije, honestamente, no lo sabía. No sabía que tenías un mapa incluyente. Le he dado la vuelta a ese mapa, le dije, pero lo voy a mirar con cuidado. Y lo que sí me queda claro es que sí hay que generar experticias. Ella solita generó un montón. Ella generó una experticia. Y una vez que las generas tienes que integrarlas. O sea, ella debería estar capacitando un montón de gente, pero esa gente debería estar trabajando en el Estado, ¿no? Y quizás esa fue mi principal sensación. La ministra Piña dijo que todo esto se va a incluir, sí escuchó, se tomaron notas. La idea es que se integre dentro de los poderes judiciales pues de los países americanos que forman parte de la OEA y que han firmado estas convenciones. O sea, Estados Unidos y Canadá no. Canadá quizás al final. Pero, o sea, sí te hace muchas preguntas, ¿no? O sea, sabemos, y cuando sabemos, por qué esto no está siendo integrado en políticas de prevención, políticas de combate al crimen, no sé, eso para mí fue algo clarísimo, ¿no?
yo celebro además la naturaleza incluyente del foro. Em, Se los dije que me parecía importante que se me hubiera invitado, no a tanto a mí, o sea, les dije, pues finalmente yo, la verdad no me considero una experta. Am, el hecho de que el tema de las mujeres trans en el feminicidio estuviera, digamos, figurando. Eh, Digo, eso lo podrían haber hecho muchas compañeras, ¿no? Y sí, por ejemplo, si dije, bueno, pues Ari Vera tiene todo un trabajo que, bueno, no solamente ella, ¿no? Pero sobre violencias, por supuesto, Rocío Suárez, eh, desde el derecho, Jessica Marjan sabe un chorro, muchas compañeras, ¿no? O sea, de ninguna manera, y era lo que les decía, pues yo en realidad estudio ciencia de género, um, y si el mundo fuera más bonito, me dedicaría a cuestiones teóricas, y quizá no tendría un canal de YouTube, y no, o sea, sería una rata de biblioteca, ¿no? Que sí lo soy, pero bueno. Um, y bueno, la última, sobre esta mesa, yo creo que en una semana, 15 días, máximo un mes, voy a hacer un video sobre queso feminista. Porque tuve la oportunidad de conocer a Julia Monarres, que trabaja en el College de Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez. Y fue una experiencia muy bella. Nos dio un montón de recetas. Por eso digo que voy a hacer queso feminista. Em, También fue una experiencia muy interesante. Um, yo no sé si ella estaba de acuerdo en todo lo que yo estaba diciendo, pero me gustó el diálogo de, de, de de cómo estamos percibiendo los cambios en el feminismo, si, si, si este enojo nos está llevando por el buen camino, por el mal camino, si se entiende, si no se entiende. Um, fue, fue una discusión muy sabrosa de muchas preguntas, ¿no? De a dónde vamos como activismo, de las estrategias políticas. Fue una cosa muy bella, pero bueno, en algún momento haré un video sobre el queso feminista de Julia. A ver si me sale, porque ella dijo que le sale y que le sale muy bien. Yo no me tengo tanta fe. Pero bueno, y luego llegaron las mesas sobre movilidad humana, que por supuesto fueron también muy impresionantes. Y ahí se denunció, por supuesto, todo lo que está pasando actualmente en México con la migración que viene de Centroamérica, todo el abuso que estamos cometiendo en este país. Y lo dijeron, eh, a las mujeres les está yendo muy mal, sobre todo a las centroamericanas. Y algo que me dijeron es, México realmente no tiene una ONG o un activista que se dedique al 100% a cuestiones de migración LGBT en México desde Centroamérica. Y por supuesto se mencionó el caso de este chico Julio, que si no me equivoco era de Honduras, pero que murió. Y que cuando él murió y se pidió apoyo, todo el mundo dijo, pues que vaya con Julio. Pues es que Julio está enfermo, ¿no? Y que dejó un vacío tremendo, ¿no? Dicen es que realmente no tenemos una sola ONG que se dedique a estudiar, apoyar y defender lo que le está pasando hoy a los migrantes LGBT que vienen de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? O de otras partes del mundo. Y pues eso fue muy angustiante, eh, porque decían, pues es que estamos rebasadas totalmente con estos temas, ¿no? La gente que estaba ahí me dio mucha esperanza. Todas las mujeres que estaban allí eran increíbles, muy comprometidas todas. Fue una experiencia de ver distintas trincheras, ¿no? De distintas maneras de ejecutar feminismos de ONG que están realmente peleando. O sea, nada de que este es el feminismo de ONG que luego se critica por fresa, por aburrido, por irrelevante. No. Y bueno, pues sobre qué efectos tendrá, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, pues sí quería contarles cómo me había ido y bueno, nada, nos vemos en una semana. Bye bye.